están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy tengo Funkos exclusivos de las esposas de Tengen, exclusivo de la Funko Shop, de GameStop y también de Chalice. Y este Funko regular que vendría a ser de Tengen cuando está sentado. Tengo que agradecer también a la gente que está dando like y comentando en el video. Entonces se ve también reflejado aquí en el recuento de seguidores. Y también agradecerles a todos ustedes por su apoyo, que nos motiva mucho a crear contenido en esta plataforma. Ya se va a acabar también la línea de Demon Slayer, ya falta muy poco, creo que nada más algo de 4 o 5 videos y empezamos con una nueva línea. Dejamos esto ya por un buen tiempo más. Y bueno, espero que les guste y disfruten del video. Miren amigos, acá tenemos los Funkos de las esposas de Tengen y también a Tengen Uzui en otra de las versiones porque han habido varias de él. Para que llegue Suma aquí he tenido que pasar mucho tiempo. Ha sido el Funko más difícil de encontrar, no lo tenían. Y si lo tenían lo estaban revendiendo excesivamente caro. Así que tocó traerlo justamente por eso, por el tema del sticker. Todas las esposas son exclusivas de diferentes tiendas. Uno directamente de Funko, otro de GameStop y también de Chalice. Y la versión de Tengen acá sentado es la versión regular. Así que nada, vamos a empezar con el video de hoy como es costumbre de izquierda a derecha. Miren amigos, tenemos aquí el Funko de Makio, Funko Pop Animation Demon Slayer 1538, exclusivo de GameStop con el sticker rojo. Un Funko que no se ve muy llamativo a la vista, ya que no hay ninguna posición tan llamativa como tal. Pero tenemos acá el Funko de color rojo con el kimono del personaje en el fondo. Y en el tercer lado tenemos ya la línea de la segunda temporada. Toda la línea está completa, así que lo pueden ir a ver en la lista de reproducciones a todo lo que está por aquí. En el cuarto lado tenemos a Makio 1538, esa carita que se ve. Y en el quinto lado también la carita. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro, cómo se va a ver, porque yo siento que es muy regularcito, pero ni modo. Viene con un expositor por lo que veo. Vamos a sacar a Makio, que viene con 4 sellos de seguridad. También viene con un blister. Miren, un blister ya puesto. Es un expositor bonito. No sabía que tenía 2 tonos. Pensé realmente que era rubia y nada más. Pero miren el tamaño de la cola. Se ve bien grande, ¿no? Su cabeza. El Funko como tal no tiene muchos detalles. Eso es lo que yo criticaba. Solo se ve el kimono, que es igual a los de Naruto. Por lo mismo de que son ninjas, es una referencia muy clara. La ropa del personaje es bastante simple. Sé que aparece solamente en una temporada, o sea, no hay mucho diseño que darle, pero igual, ¿no? O sea, siento que debieron haberlo hecho un poco mejor. El expositor se ve bien, está bonito, está chévere. El tema de las medias también. Miren, toda la media larga, las sandalias rojas. Hay detalles que uno no percibe en el anime, pero que están. Incluso tiene un lazo que lo amarran al kimono. Pero igual siento, a pesar de todo, que es un personaje que tiene una postura muy simple. Pudieron haber hecho otra en otro contexto que sea mucho mejor, pero bueno. Y vamos a poner la base giratoria para que lo vean con más detalle y empezamos una comparativa. Makio. なんとかしてあの人に伝えなければ天元様騒いだお前の臓物をねじりつぶすからね Tenemos el Funko de Suma, amigos. Un Funko que ha costado mucho conseguirlo, demasiado conseguirlo. Funko Pop Animation Demon Slayer 1539, exclusivo de la Funko Shop. Un Funko que es demasiado simple, pero siento que se valoriza mucho cada vez que es un personaje que se comporta como una waifu, como alguien muy delicado, muy escandaloso. Tenemos aquí el kimono de Suma y en el fondo pues el color azul, que es igualito al vestido que tiene. La waifu es la misma, así que este Funko es exclusivo de esta misma línea. Suma, en formato vertical 1539 y en el lado de la carita. Ahora, por el detalle que tiene el personaje, la verdad que no vale el precio que me ha costado, pero bueno, era parte de la colección y para hacer el video no podía hacerlo sin el personaje, sin el Funko, así que por eso es que lo he conseguido. Tenemos la versión de Suma, también un expositor y 4 sellos de seguridad prácticamente en el mismo diseño de blister y viene con un expositor, o sea, igualito al de Makio. Podrían escoger, no sé, o sea, una mejor posición o una mejor pose de pelea, no sé, igual no parece mucho peleando este personaje porque ella misma dice que es mala peleando y es por eso que está con las manos en el pecho junto con el kunai de esa forma. En el caso de ella es el kimono de color azul, no tiene unas medias largas como lo tiene Makio, que lo tiene más arriba de la rodilla, sino que lo tiene bien abajo. Se le marca bastante el kimono, tiene la cara como que de preocupación por lo mismo en las cejas y la pose. Por lo más bonito que resalta acá es el expositor. Hay pocos Funkos que tienen ese tipo de expositor, lo cual lo hace chévere, pero igual siento que es un Funko muy caro. Siento que pudieron haber hecho algo mejor. Vamos a poner la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle.
Bueno, las otras dos esposas solamente tenían los kunais como armas. En cambio aquí Makusa Hinatsuru en el anime se ve que es como una base, ¿no? Como ven aquí. Tiene un montón de kunais envenenados con glicinias. Pero bueno, Funko Pop Animation Demon Slayer 1540, exclusivo de Chalice Hinatsuru. Bueno, los stickers de Chalice tienen algo característico que es un código. Son tridimensionales, eso evita que la gente los pueda falsificar. En el segundo lado tenemos lo que es el kimono de Hinatsuru, ahí se puede ver, bien curioso, no sabía que tenía esos puntos. La línea es la misma, solo que exclusivo de Chalice, así que todos estos Funkos son de la misma línea de la segunda temporada. Y en el tercer lado Hinatsuru 1540 en formato vertical con la carita aquí. Y en el quinto lado solo la carita. Al menos este de acá siento que tiene más detalles que los otros dos. No considero que tengan tan buenos detalles. Incluso hasta el cabello lo han hecho súper largo. Vamos a ver a Hinatsuru. Tiene igual, con 4 sellos de seguridad y también con un expositor. Solamente que acá lo que llama la atención es el cabello. Incluso han dejado un espacio bien grande en el blister solo para que entre su cabello, miren. Es un... Acá al menos han hecho una representación con las armas, porque siento que eso debieron haber hecho con los otros personajes, o sea, no solamente con los kunais. Debieron haber sacado de alguna otra escena, ¿no? El cabello es no tan rígido. Tiene la colita, se mueve bastante la cabeza, hemos aprendido. Hasta podría girar la cabeza como el exorcista. Están amarradas a su mano los kunais. ¿Cómo tiene el arma como tal? Ya que son 4 bases para poder disparar los kunais. Lo que me llama la atención es el kimono. Miren el kimono, tiene unos cuadros de color negro. Eso no se aprecia mucho en el anime por el tema de la pelea, no se ve muy bien. Pero acá está, acá tenemos el diseño. Ahora, en el tema de las panties es un poco diferente. Makio y Asuma no se ve igual, ¿no? Se ve bien diferente. Y en las sandalias son de color rosado. Curioso el personaje, bastante bonito, interesante. Me ha gustado mejor esta versión de Hinatsuru que las otras dos, para ser sincero. Luego lo vamos a poner en la base giratoria para que lo vean con más detalle. 上限の鬼を倒したら一戦から退いてなんだ来ないかちまちまと鬱陶しいぜ Y finalmente tenemos el Funko de Tengen Uzui. Ha sido un personaje y uno de los pilares que tiene más versiones de Funkos. Tenemos aquí Funko Pop Animation Demon Slayer 1750 a Tengen Uzui sentado. Se ve muy interesante el fondo, muy bonito, es un Funko muy bonito. El personaje también es chévere. Creo que esta es la escena donde están en el cementerio, si mal no recuerdo. Y acá pertenece a la segunda temporada, pero recordando, ya hay video en el canal de Tanjiro, también de Nezuko Kamado, en una versión Glow también que hay, y de Yutaro con una versión exclusiva de Funko Shop. Y ahora estamos mostrando para terminar la línea a Tengen Uzui junto con sus esposas, así que ya lo pueden ver en la lista de reproducciones. Tengen Uzui 1750 en formato vertical, en el quinto lado igual se ve también la carita. Vamos a abrirlo. Tampoco le tengo mucha fe al diseño, se ve bonito, se ve chévere todo, pero siento que pudieron haberlo hecho mejor, capaz con más detalles. Y por último tenemos a Tengen sentado cuando están comiendo en el cementerio. Creo que es esa versión, una colección pequeña de 4 Funkos que al parecer son muy caros ahora. Tengen como tal es un personaje que tiene muchos detalles, no solamente en la vista, sino también tiene una vincha llena de diamantes. Todavía acá no usa aretes porque creo que usaba aretes también. En el brazo tiene unos anillos, luego en las uñas que también se las pinta, toda la ropa de color azul y también en la parte de acá como unas mangas que van en la pantorrilla. Un diseño bastante bonito con muchos detalles. El cabello también no se queda atrás, está bien bonito. Me gusta el diseño, me gusta el personaje y lo que representa, pero creo que también lo pudieron haber hecho mejor, o sea, no de esta forma tan simple, lo pudieron haber explotado más el personaje. Vamos a ponerlo a girar en la base giratoria y ahorita vamos a ver con los precios para que sepan cuánto cuesta cada uno. 他の何を置いてもまず俺のところへ戻れ。任務遂行より命。 Disculpa, Tengen. Si no te molesta responder, ¿piensas en tus hermanos constantemente? Obviamente. Bueno amigos, llegamos a la parte final del video. Vamos a decir los precios. ¿Cuánto me ha costado primero a mí? Para conseguir esta línea me ha demorado un montón. Este es el único Funko que no está en Lima y que si está en Lima lo están revendiendo muy caro. Así que tuve que traerlo a pedido. Me costó en su momento algo de 200 soles por ahí. Solo el Funko de Suma exclusivo de la Funko Shop. Ahora, este Funko de acá que es de GameStop y el de acá que es de Chalice me costaron entre 70 y 80 soles. No sé si fue al revés o así, pero... Y el de acá sí me costó en 65. ¿Cuánto está costando el Lab de Funko? Que es el Funko de Makio de GameStop, $30 según Funko App. El Funko de Tengen está costando $32. El Funko de Suma
está costando $25 y el de Hinatsuru también $25. Así que bueno, todos son Funkos exclusivos a excepción de Tengen, pero igual, vamos a hacer la comparativa para que vean el precio real en la reventa en eBay. El Funko de Makio con el sticker especial está costando $102, con el exclusivo $85, $82, $68. Está un poco más económico de lo que hice en Funko App, porque hay varios revendedores que lo están vendiendo a buen precio, así que pueden sacar también de ahí su conclusión. Acá tenemos el Funko de Suma, igual se ha filtrado con otros Funkos más, pero acá tenemos uno que cuesta $156, otro a $115 con el sticker especial. Con el sticker de Funko Shop cuesta un poco más siempre, $64,40 el Funko, pero $190 el envío. Eso ya hace que sea 250 soles, bastante caro. Pueden coger una buena oferta, pero el envío es el que sube muchísimo el valor del Funko. El precio de Hinatsuru está en $71,70, exclusivo de Chalice 85, confirma $428, sticker especial $92, 88. Está relativamente económico, pero hay un buen precio, ¿eh? Solamente que el envío tienen que tenerlo en cuenta porque está costando bastante, incluso cuesta más que el valor del Funko. Tenemos el Funko de Tengen que según Funko App cuesta $32, pero acá vemos que no, que está costando más económico, siempre y cuando no contemos el envío, ¿eh? O sea, si ustedes estuvieran viviendo en Estados Unidos y comprarían los Funkos directamente ahí, pues lo tendrían a un precio mucho más económico. Estamos en Latam, pues cuesta mucho más caro por el envío. El envío cuesta más que el Funko, como pueden ver. Bueno amigos, es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado la review del canal. Así que se vienen videos todavía de Demon Slayer. También agradecer a la gente que se ha suscrito al canal, que está dando like, que está comentando, que también se ve reflejado en el recuento de seguidores que está acá atrás, que va cada vez más en aumento. Así que gracias a todos los que están apoyando el canal. Voy a estar haciendo también un video de resumen en formato de video corto para YouTube, aquí en Shorts, también en Instagram, en Reels y también para TikTok. Bueno, y sin más, nos vemos en el siguiente video amigos. Chao.